El Spokon, o los mangas y animes de deportes, es un género que por alguna razón tuvo una recepción bastante amplia en Latinoamérica, con títulos tan populares como Los Supercampeones, El Share 21, Los Goleadores, Inazuma Eleven, entre muchos otros. No obstante, cuando Slam Dunk irrumpió en los televisores de todo el mundo a mediados de los 90, fue una verdadera bocanada de aire fresco, pues era un anime enfocado en el básquetbol, cosa que por sí misma ya era una revelación, ya que además de tratar con mucho realismo este deporte, tenía una buena dosis de comedia y drama, razón por la cual podías engancharte con la trama aún desconociendo todo lo relacionado con el baloncesto, razón por la que nos tomó por sorpresa el estreno de la película The First Slam Dunk. Y yo espero de todo corazón que esta no sea la última vez que veamos al talentoso e increíble Hanamichi Sakuragi. Hola, aquí con el número 10, Remy de Atomo Network, y antes de que comience este video, te invito a que le des un like, lo compartas con tus amigos en tus redes sociales y te suscribas al canal, pues hoy veremos 37 datos que debes saber sobre Slam Dunk. ¿Estás listo para esto, gordito? Uno. Slam Dunk es un manga shonen del género Spokon, que fue creado por Takehiko Inoue, que también es conocido por obras como el manga Vagabond. Slam Dunk se publicó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump el 1 de octubre de 1990 y concluyó el 17 de junio de 1996. Posteriormente, Toei Animation se encargó de adaptar Slam Dunk al anime de 1993 a 1996, contando con un total de 101 capítulos. 2. El germen de Slam Dunk se puede encontrar en el manga one shot que hizo Takehiko Inoue en 1998 titulado Kaede Purple, que también se trataba sobre básquetbol y en donde aparecen unas versiones preliminares de Kaede Rukawa y Akagi. 3. Slam Dunk se encuentra en el ranking de los mangas más vendidos de la historia, pues a día de hoy ha vendido 107 millones de tomos a nivel mundial, ocupando en consecuencia el puesto número 7, ubicándose por ahí debajo de un ninja, ya saben, ¿no? Tal Naruto. Nada mal, Hanamichi, ¿eh? Nada mal. 4. Takehiko era un verdadero fanático del básquetbol. Es por eso que no nos sorprende que el uniforme rojo de la preparatoria Shogoku sea muy similar al uniforme de los Bulls de Chicago, equipo que dominó la escena del baloncesto durante la década de los 90, pues fueron campeones de la NBA en 6 ocasiones casi consecutivas. 5. El protagonista de la serie, el talentoso Hanamichi Sakuragi, el ala pivot de Shogoku, está inspirado en el basquetbolista Dennis Rodman, pues ambos eran conocidos como los reyes del rebote. Además de ser temperamentales, ambos compartían el número 10 en su camiseta, además de un gusto por teñirse el cabello. 6. Por otro lado, su eterno rival y el alero de Shogoku, Kaede Rukawa, está levemente inspirado en Michael Jordan, quien es considerado por una inmensa mayoría como el mejor jugador de todos los tiempos. 7. El base Ryota Miyagi está basado en el jugador Moxie Ball de los Hornets, pues Ryota no es muy alto y Moxie tiene el curioso honor de ser el jugador con menos estatura en la historia de la NBA, ya que solo medía 1,60 m. 8. El escolta Higashi Mitsui toma inspiración de Craig Howe de los Chicago Bulls, pues ambos se especializan en los tiros triples. 9. Por último y no menos importante, el capitán Takenori Akagi está basado en Patrick Ewing de los Knicks de Nueva York. 10. Cuando Sakuragi comienza a tomarse más en serio el básquetbol y luego de romper sus zapatillas deportivas tras su primer partido de práctica, se compra unos Air Jordan modelo 6 de Nike a precio de risa. De hecho, el propio Takeshi llegó a ilustrar publicidad oficial de estos tenis. 11. Por otro lado, sus compañeros usan diferentes tipos de calzado. Por ejemplo, Ryota usa unos Converse Conquest Weapon. Mitsui tiene una preferencia por los Asics Fable. Akagi también usa Converse, pero en su modelo Pro Conquest High. Y el buen Rukawa usa unos Air Jordan Nike modelo 5. 12. Uno de los personajes favoritos de los fans, pese a que no tiene mucho protagonismo, es el vicecapitán Himinobu Koruge, apodado Cuatro Ojos por Hanamichi. Su jersey tiene el número 5 y su personaje está inspirado en el basquetbolista John Paxson. Y cuando no está en la banca, juega en la posición de escolta. En su doblaje latino es especialmente recordado, pues durante la primera temporada fue doblado por el inolvidable Jesús Barrero, aunque en la segunda temporada lo sustituyó José Gilberto Vilchis. 13. En su momento
aparecieron distintos juegos de Slam Dunk, exclusivos para el mercado japonés, para las consolas de la época que eran la Super Famicom, la Sega Mega Drive, la Sega Saturn, la Game Boy y la Game Gear. Algunos obviamente eran juegos genéricos de básquetbol, mientras que otros debían tener una jugabilidad tipo RPG con cinemáticas muy al estilo de los juegos de los supercampeones programados por Tecmo. En este caso destaco el juego Slam Dunk para la Game Gear de 1994, pues estos gráficos eran una verdadera proeza para una consola portátil, y el juego para arcade de 1995, Slam Dunk Super Slams, por ser el favorito de los fans. Y neta, dime la verdad, dime que se te olvidaron las tortillas jugando esa belleza. 14. En 2019 aparece el juego oficial para teléfonos móviles de Slam Dunk, que es un juego de baloncesto de fantasía, con los personajes de la serie en una versión adorablemente chibi, y lo puedes encontrar tanto en el Android como en la marca de la manzanita. 15. Tanto en el manga como en el anime aparecía un curioso personaje llamado el Dr. T, que interrumpía brevemente el capítulo para informar al espectador poco familiarizado con el básquetbol con algún dato importante sobre las reglas de ese deporte. Este era un avatar del propio Takehiko Inoue, y siempre trae la gorra volteada y un jersey con el número 23 estampado. 16. Los colores del uniforme del equipo de la preparatoria Ryonan, los archienemigos de Shogoku, son los mismos colores que tienen los Jazz de Utah. Sospechoso. 17. En el manga, Serena y Amy de Sailor Moon aparecen ocultas dentro del público en varias de las viñetas. 18. El cruce de trenes frente al mar que aparece en el opening de la serie está inspirado en un lugar real. Este se encuentra en la ciudad de Kamakura y se ha convertido en un sitio turístico bastante frecuentado. Me pregunto por qué será. 19. En el anime, Rukawa aparece con una bicicleta diferente debido a que siempre se estrella por quedarse dormido. Rukawa no puede ser así de inconsciente. Piensa, Rukawa, piensa. 20. Pese a su enorme popularidad, el anime de Slam Dunk solo llega hasta la parte donde la preparatoria Shogoku clasifica para el campeonato intercolegial nacional, dejando inconcluso todo un arco que sí se llega a desarrollar en el manga. Ven chicos, por eso siempre lean el manga. Es hora de un medio tiempo, así que vayan por un refresco y no se olviden de seguir las redes de Atomo Network, las cuales están apareciendo aquí en pantalla, donde se podrán enterar de las mejores noticias y todo lo que tienes que saber para no perderte ninguno de los estrenos, además de nuestros videos. Así que síguenos en nuestras redes. 21. En 2005, y como agradecimiento a los fans, pues por esas fechas, Slam Dunk había vendido más de 100 millones de tomos solo en Japón, convirtiéndose en el manga más vendido de la historia en ese entonces. Takehiko decidió dibujar un epílogo de Slam Dunk, el cual era un one shot titulado 10 días después, mismo que ilustró en su totalidad usando solamente las tizas y las pizarras de la preparatoria Misaki, un colegio abandonado de la prefectura de Kanagawa. 22. Este trabajo le costó 2 días y necesitó 23 pizarrones para contar su historia. Esta extraña exposición, por decirlo de algún modo, estuvo abierta tan solo 4 días a partir del 3 de diciembre de 2005, y a ella acudieron más de 5,000 fanáticos que estaban impacientes por conocer qué había sucedido con Hanamichi y sus amigos luego del campeonato intercolegial. Hay que señalar que nadie del público se atrevió a borrar las ilustraciones, y que fue el propio Takehiko quien borró su trabajo después de que la exposición terminó. 23. Tranquilo, yo sé lo que estás pensando, pero por suerte ese one shot se reprodujo en la revista japonesa Switch en febrero de 2006, y también se publicó en forma de libro en una edición de lujo en 2019. También puedes ver las viñetas de esta historia y consultar el documental que hizo Fuji TV sobre este curioso trabajo en YouTube, con el único inconveniente de que pues todo está en japonés. Ay, pero vamos, yo sé que alguno de ustedes aprendió japonés por el anime. 24. La película The First Slam Dunk se estrenó en Japón el 3 de diciembre de 2022. Esta fue producida por Toei Animation en colaboración con Dandelion Animation Studios y fue dirigida por el mismísimo Takehiko Inoue, el autor original del manga, siendo este su debut como cineasta. 25. La producción de esta película, vaya que fue lenta, pues desde 2003 Tashiyuki Matsui, un productor
productor de Toei Animation estuvo presionando a Takehiko Inoue para que le permitiera hacer una película de Slam Dunk que sirviera como la continuación del anime, a lo que Inoue se negó rotundamente. Posteriormente, en 2009, Matsui volvió a intentar convencer a Inoue y durante un periodo de 5 años le mostró 3 prototipos diferentes de lo que sería una película de Slam Dunk con CGI. Los primeros 2 no fueron del agrado de Inoue, pero el último, que combinaba modelos de 3D con animación 2D, llamó la atención del futuro director. 26. En diciembre de 2014, Inoue dio luz verde al proyecto y Matsui le sugirió al mangaka que él escribiera y dirigiera la película. En enero del 2015, Inoue comenzó a escribir el libreto y en 2018 empezó todo el trabajo de la captura de movimiento de los personajes. 27. No fue hasta el 6 de enero de 2021 que Inoue anunció públicamente y en su cuenta de Twitter que la película ya estaba en producción. 28. Según el director de animación general y diseñador de personajes, Yasuyuki Ebara, Inoue quería que los personajes se parecieran más a como los dibujaba en las portadas de la edición Reforged de Slam Dunk, que salió a la venta en 2018 en lugar de usar las ilustraciones originales del manga. 29. El director de arte Kazuo Ogura y el diseñador de color Shori Furusho mencionan que Inoue quería recrear el mundo que plasmó en el manga, razón por la cual utilizaron una paleta muy poco saturada de colores. También dicen que para las escenas del partido de básquetbol usaron animación CGI, mientras que para las escenas cotidianas utilizaron animación tradicional, por lo que esta película tenemos lo mejor de 2 mundos. 30. Para la captura de movimientos de los personajes, el equipo de producción se valió de basquetbolistas profesionales. 31. Para sorpresa de los fans, la película tiene como protagonista a Ryota Miyagi, mostrándonos partes de su pasado que desconocíamos. Entre los detalles de su vida que se mencionan está que él nació y se crió en la isla de Okinawa. No sé si es cosa mía, pero esto puede ser un homenaje al señor Miyagi de las películas de Karate Kid, pues ambos personajes se apellidaban de la misma forma y nacieron en el mismo lugar. A mí se me hace que coincidencia no es. 32. The First Slam Dunk ha recaudado en la taquilla mundial más de 264 millones de dólares. Tan solo en Japón recaudó 106 millones de dólares, convirtiéndose en la 5ª película inspirada en un anime más exitosa de toda la historia. 33. The First Slam Dunk ganó el premio de mejor película animada durante la edición número 46 de los premios de la Academia Japonesa de Cine de 2023. 34. En Japón existe una beca llamada Slam Dunk, creada, adivinen por quién, el propio Takehiko Inoue en el 2006, para apoyar a jóvenes estudiantes. ¿Qué sigue, muchachos? Que Takehiko sea playboy o algo así, o sea, ya perfila casi como un Iron Man. 35. El 27 de julio de 2023 se estrenó en los cines mexicanos por cortesía de la distribuidora Konichiwa y la cadena de cines Cinépolis The First Slam Dunk, teniendo tanto funciones subtituladas como dobladas al español latino. Vale la pena señalar que durante las primeras funciones a los asistentes se les regaló un boleto de cine conmemorativo de colección, el cual es bellísimo, lo amé como no tienen idea. Pero tranquilos, hermanos latinoamericanos, ya que varios países recibirán esta increíble película el 3 de agosto, así que por favor consulten su cine favorito porque no se la pueden perder. 36. Un detalle que nos encantó es que el doblaje latino de The First Slam Dunk, René García y Sergio Bonilla volvieron a interpretar a Hanamichi Sakuragi y Kaede Rukawa respectivamente después de 23 años. O sea, ¿qué más quieren para ver esta película? 37. Parece ser que el básquetbol es una pasión que ha acompañado al mangaka Takehiko Inoue durante toda su vida, pues además de Slam Dunk, en 1997 también hizo Buster Beater, que es una visión futurista de este deporte, y en 1999 hizo el manga de Real, que habla sobre el baloncesto en silla de ruedas. Güey, este sí es amor al baloncesto. ¿Cuál es tu episodio favorito de Slam Dunk? ¿Lloraste al final de la película? Porque yo sí. ¿Eres Team Sakuragi o Team Rukawa? Háznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal por si aún no lo has hecho, no sé por qué no lo has hecho,
y hacerle un tiro de 3 puntos a esa campanita. ¿Para qué me dirás? Pues para recibir todas las notificaciones. Les repito, aquí con el número 10, Remy de Atomo Network, y nos vemos en el siguiente video. Bye.